Hay que ir a buscar la bocha esa. No mirar el partido. Descubrí que es una silla que duramos. Sí. Anda, prefiero que haya un quilombo y no estar. Yo te ayudo a vos. Ya. ¿Sabes que yo me lo vi porque es para pelota? La que tira siempre Franco. No, Franco, sí. Siempre te tira esa, boludo. Te dice, no, fui a buscar. Hay veces que viste que yo no digo nada, pero yo estoy filmando, ¿viste? Sí. Capaz que ya sé que no estuvo. En ese momento no estaba filmando. No. Tira siempre eso, boludo. Aparte la tira con una inocencia que vos le tenés que creer. Le tenés que creer porque. No me acuerdo que había pasado, estábamos en Platense. Que bueno, la solo vi en Platense porque tampoco. Yo viste como se compenetra con el otro, boludo. Sí. Boludo. Literal. Totalmente mirando para el otro lado. Eso, pero de última habla, está bien, no le mirás a la cara y mirás acá. No, está más, para eso está más en cancha invertida. A eso te iba a decir. Pero. Yo había visto los juegos acá y digo, mira, que fue esto, porque la verdad que no vi uno de los precisé quién era. No sé qué estaba buscando, pero yo cuando yo lo vi ahí, estaba enfrente de mí y estaba en el salón. Y aparte nunca se había ido la pelota, ¿no? Fue una noche que nunca se fue la pelota. Era show ball, era show ball, no había laterales, nada. Cuando vi eso me empecé a reír porque amigo literalmente nunca se había ido porque estaba en juego. Claro, onda flasheó alguna jugada. Capaz que alguna anterior, ¿viste? Claro. No, ¿cómo me reí? Le dije, pero amigo, que estaba en partido. Y ahí me miró como, ¿sabes que no la vi entonces? ¿Cómo me hizo reír, boludo? Le pusieron obstáculo, le pusieron una bicicleta. No, mirá que el otro día tiró la moto, boludo. ¿Sabías eso vos? Ah, onda. Yo vi. Primero fue a buscar la bocha. Sí. De repente estaba con una moto, ¿por qué? Porque él fue a buscar, ahora vamos a preguntar bien exactamente qué fue lo que hizo, pero por lo que vi yo y después me contó muy por arriba. Estábamos con Juana, boludo, nos cagamos de risa. Él estaba, fue a buscar la bocha. Esteban, y de repente estaba con una moto, no sabía. No, Maxi. ¿Se acordás? Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. Buen fin de domingo. Esteban. Ahí volví. No le tires esa que está hecha mierda. Ah. No puede ver el partido. Ahí voy a buscar. ¿Trae médico, no? Sí. ¡Acompañá, Maxi! Y acá creo que tengo 8. Ahora eso te lo confirmo. Dale, los amigos, nos vemos. Igualmente. Che, escuchá, yo la otra vez le dije a otro, le pide, me clavaron 8 fechas. Ya le escribí, pero me dijo como, me clavó listo, boludo. Ok, Ahora ahora. le dije, no, por insultar a un árbitro, no sé qué. Yo digo, sí, ya sé, pero el árbitro es un juego también. Sí, no me acuerdo. Y digo, tampoco fue tan, 8 fechas. En la Conmebol, Sí. Dale, escribí de vuelta, yo la hice igual. ya cumplió 2, viste. Ok, dale, a ver. Yo para no estar tan empanchado, también que te puedes una prueba, porque no estamos pensando en Pero 3 de dirigir el sábado pasado y está todo bien. Chao. Chao, nos vemos. Chao. Chao, chicos, gracias por venir. Sí.
Se autocoró. ¡Avanzamos, avanzamos! Yo literalmente voy así, porque siempre pasaba. Ah, le veo solo los pibes. ¿Cómo que no? Sí, no, la cosa. Y nos pasamos porque es un boludo. Esa no se la pasa, está toda... Dale esta bocha espiando, boludo. Sí, yo ahora me Vas a voy terminar a... haciendo gol. ¡Solo Adri! Voy a avisar a Nacho. ¡Bien, bien, bien, bien! Ahí voy, ahí voy. Posta, posta, ahí voy. Por la espalda, por la espalda. Vos solo. ¡Poco atrás! Mirá que Marce está yendo al buffet, ¿eh? Vamos, siento yo que apuro. ¡Ayuden, aparezcan ahí! ¡Bravo! Tranquilo, solo. ¡Ojo, Maxi! ¡Atención! ¡Date la cabeza! ¡Eso, eso! Ah, bueno, mira, siempre sigue. Para prepararme físicamente para la situación.
seguir? ¿Estás seguro? Bueno, amiga, se Acá, la vez que lo hicieron, Yo aporté el agua. ¿Eh? Yo aporté el kit Mateo. Y pero No me contradiga, le voy a decir a mi novio. No le vas a decir a Gaby, vamos a la mano. bueno, no sé. ¡Eso, Tommy, ahí! Acá las parejas de los organizadores. ah, encima no está. No sé, tu novio y Jean me tienen miedo, siempre las cosas me las dice Gaby. Qué lindo, qué lindo. Una pinta de malo tenés. Ahora, Soy muy, a veces soy muy directo, entonces cuando tengo que decirle no y cosas así. ¿Cómo dice? bueno, Cuando un se tema sacan de risa. un mes entero Además que todavía hay drama. Ah, boludo, tu Y el risa, cambio y se fue. tu risa en el video le dio Es un que shock. aparte es tipo, pasa uno, intento no reírme, pasa el otro y sí, me va a reír, obvio. Aparte fueron 2 al hilo. Re claro, vos cuando me lo mandaste, digo, yo juré que había sido hace 2 fines, pero vos hiciste demasiado de gracia. Aparte me da mucha gracia porque digo, claro, pasa el primero y digo, bueno, me aguanto. Claro. El segundo, no, Parece que escucha también la risa de Morgan. re chota, sí. Aparte el chabón que pifia primero dice, tira como, no sé, dice algo, como me tropecé, no sé qué. Y en otra parte de ese tipo, loco, rescátense. Pensá que el equipo va a estar complicado hasta que ve la defensa del otro equipo. Ay, se terminaron todos al mismo tiempo. Sí, ¿viste? Sí, sí, muy lindo de ver. No sé, increíble, no sé cómo es, no, me sale la palabra pero no sé, Oh. mi viejo me pagaron un colegio para hacer bilingüe y tal, pero me parece que sé que mi viejo no se acostumbraron igual. Yo cuando arranqué a salir con Santino era, por favor no lo digas, te van a descansar, te va a descansar. Pero claro, hasta que una vez creo que lo dije, le pregunté algo a mi viejo de cómo se dice esto enfrente de él y decía que los descansos no pararon. Yo tengo unas primitas que ahora ya tienen un quilombo de idiomas, Sí. porque o sea, las dos más grandes nacieron en África, nacieron en París, se fueron a vivir al poco tiempo en Sudáfrica, entonces la más grande tenía un poco de francés encima, los papás que hablaban en español y después en Sudáfrica hablaban en inglés. Claro. Después nace la más chiquita, la del medio ahora hablaba inglés y español, se volvieron a mudar a Francia, entonces después ya la doma de arriba era inglés, español y francés, con un acento rarísimo. La tiraron de nuevo para el Y otro lado. la más chiquita tardó más de un año en hablar. Tardó como 1 año y medio en hablar porque no sabía si hablar español, francés o inglés. Entonces, claro, hay veces que ellas me preguntan algo, como, aparte, yo a veces que digo, ay, ¿cómo se dice? Estamos las 4 pelotudas, tipo, era esta palabra, Ah, sí. entre las 4 de pedo te decimos una frase en Cae medio. una gota y se cae el cielo. Aparte hay veces que una me habla, porque claro, como cuando vienen de vacaciones con nosotros, la mamá le dice, bueno, hablen en cuando era más chiquita la tenía más joven y le dice, hablen en español, así practican su español porque el español no de nada. No sé, hay veces que una me habla en inglés, le contesta en español, me contesta en inglés. Y viceversa, a veces que no sé, le hablo en español, me contesta en inglés. Le hablo en inglés, me contesta en español. Y dice, normal es ha sido un quilombo por el tema por ahora que son lo suficientemente grandes para ya no puedo gastar. De chiquita le gasté una vez a uno y se la gasté. Ah, qué garra. Qué divertido igual se ve varios idiomas. No, es muy gracioso. Aparte la más chiquita es ahijada mía. Y es... O sea, las dos más grandes salieron un poco más derechitas, qué sé yo, más femeninas. Y bueno, la última salió hecho un quilombo y a esa me la dieron a mí.
se revuelca por la tierra, tiene 28 moretones distintos en cada pierna, toda raspada, 3 ramas metidas en el pelo. No te deja tranquila ni aunque le pida, ni aunque le estés suplicando. La última es catastrófica. Claro, las hermanas más grandes, la de ella voy a poner dos. No se lleva mucho de la cara. Era como bueno. Rubias, recontra correctas, que yo, medio más femeninas, y de la otra salió pelo oscura, pelo negro. Nadie sabe cómo caer. Aparte, la miramos y decimos que no se parece a ninguno de los papás. Y aparte que se la deja, pero aparte, Bastante está tirando. mira, acá se puede apreciar como la web pendeja no quiere caminar más. Era La vamos a hacer sí, 12. algo así. Las más femeninas, para otra, juega al fútbol con un cohete no para. Sacar extremidad raspada con ramas en el pelo. Nunca le ve nada, se cae, se levanta y sigue. Eso tenés que en este partido sería jugadorazo. No, imagínate que ella ahora está viviendo en Bruselas, Bélgica. Y arrancó fútbol y claro, era la única mujer en el equipo con 2 varones y es la mejor jugadora. Le dijeron, llegale un club y ella decía, si a ella le copa la llevo, si no, no, pero creo que había arrancado y le gustaba. Yo nunca la vi jugar bien. No, y claro, nunca la vi jugar en serio porque cuando jugaba con... Nunca la vi jugar en serio porque claro, cuando jugaban en vacaciones, claro, le daban una pelota y se hacía la barriga. Aparte era re... Ay, sí, dale, vení. Le empujó y salía corriendo yo. No me dan más a la niña. Me metió una piña. No sé. No me acuerdo qué era lo que había hecho y se mandó... Ah, sí, invitamos a casa un día a pasar el día. Jugaron a la Wii, y las 20 partidas de películas con la que te roban la cara. Ella seguía. Hasta que quedó jugando al Wii Sport. Y las 20 partidas de tenis no jugaban a ninguna. Sí, amigo. ¿A qué hora estoy esperando? Y después se dio cuenta que ella era mejor en boxeo. Claro, hizo toda la catarsis y lo recabó atropada. A ver si puedo, voy a tener la luna. ¡Acomódense! ¿Qué te pensabas? Aparte, fíjate, te duda, no. Ahí me sorprendó. No sé, imagino. Sí, hay uno que salió renegando. ¡Uno ya! ¡Voló, Tommy! Ahí va. Creo que hay uno, ¿viste? Hay uno allá que está sentado, que creo que salió con el tobillo doblado, no creo que se sacó el botín. Fíjate si por ahí una piba que pedía hielo allá, ¿viste? Me gustó. No se acercaron acá a pedir. Claro, por eso, pues de última por ahí.
yo cuando fui para allá no la vi. Yo traje huevos. Eso sí. Ah, pues sí. La perra seguía y seguía. Pero nunca aparecen. ¿Qué? Nunca aparecen. Ahí va. Yo un par de fotos y... Qué jugada. Bueno. Che, boludo, fue buenísimo. Esteban era ese chilena cuando... Sí, bueno. Yo no sé si es más. Es como cuando Ginny me ceba. Ginny y Lucio se me puede cebar. Porque viste, yo te hago la montañita, pero no es porque si no te hago para ir de mal ayer. Claro. Y lo rebalsa, viste, y después queda todo a la par. Y sí, Y de repente el lago de Palermo. literalmente. Se lava re rápido. Quiero hacer una señal, Lalo, Para que esté feliz. para que esté feliz. ¡Lalo! Quiero que hiciste mal la señal porque va a venir a morder una empanada. Sí, man. Escapar, hijo de puta. Sí. Ah, igual ya termina, boludo. Si se la hacía a los 10 minutos, No, chao. venía acá y estaba dirigiendo una empanada en la boca. Hiciste el campeón que está sentado. ¿Qué tiempo queda allá? Sí. Eso porque no lo dije Lalo. No caía. A la fin. Con el último. Si hay un quilombo, te mandamos El a último, una la opinión, boludo. Sí, sí. ¿Peor? Al árbitro. Está Sí, Seki sí. de un lado. Oh, rompe huevo. Ya por más que sea un partido de mierda, Seki va a romper la bola. Pero conmigo no juegan. Pensé como un rompehuevo, pero como que no le das bola a ese, ¿viste? Como que no es cargoso. Son carrosos, lo del pera, todo eso. Sí, cancha 11. ¿Cómo se llama? Cancha 11. El arquero. El arquero Peque. El otro día se me enojó. ¿Le hablaste al otro yo? Y no lo dejé ni hablar, ni bien, no me habla. Ah, sí. No. Está. Él no va a venir. Esto. Está a la suerte de Dios, digo. Sí,
Eso y todo. Onda, esto es lo que son rompehuevos. Quisiera ver en el trabajo qué hacen. Son rompehuevos en el trabajo, ¿no? Ni cagando. Capaz que en el trabajo. En la casa. Vos son qué. Puede ser. Me renovó tu marcha. Muy bien. Ahí tenemos un lindo partido. Ahora un Gatorade. No, ya está pidiendo mucho ahí. Eso es para los equipos. Nunca va a referir uno. No, boludo. Es fiaca, boludo. Me mata el hacer el cambio a tenis. No, es lo peor que puedes hacer. Me deprime. De 13,5%. Eso sí, es verdad. Nunca me Onda, viste, salir de acá y tenés que ir directo allá, boludo, todo un kilómetro, encima yo. Ayer, pasó y te dije que bueno, pasó que teníamos a las 12, estaba sobre la vida, la U, se quedaban todos como yo y dije, bueno, ya está, voy a hacer el cambio, si no, no puedo jugar, terminé con la bola, y le metí hoy a las 8, y ahora tengo que jugar, pero estoy llovido de asco. Y otro en auto, ¿no? Yo me había traído toda ropa de repuesto, paraguas y todo, Con la reserva. Tú también. Si llovía, llovía en zona norte. Ya no quiero gastarla porque me cierra. ¿Cuándo me cierra? El miércoles me cierra la tarjeta, entonces estoy haciendo lo menos posible. No quiero gastar plata y se me acumula. Mañana llueve torrencial todo el día, lo que hacer cuando dije, bueno, pero si te tengo que hacer cargo vos. Ok, ¿qué hace hoy? A ver si se va a jugar hoy con Decí que consiguió todo ese yo conseguía. Sí, primera vez que tiene vida útil. ¿La 8 dónde quedó? Ah, la tiene ella. ¿Cómo hoy? Oh, mentira. ¿Quiénes Son son? los buenos o los malos. ¿Quiénes son? Lo de Percha. Ah, verdad. Internet está ahí. Ah, pero pará, hay un par. Creo que Por ejemplo, el alto. Ah, es el arquero que patea los tiros libres de las dos piernas, ¿no? Ya se la Viste que bajamos. encima ataja bien. Donde hace Sí. todo bien el chavo. Sí, sí. Sí, boludo. Es uno de alto. Cero lo ve, boludo. Mirá vos que son Onda, en Percha jugaba de delantero. ¿Cuál es Percha? El Eh, equipo está en primera, ¿no? Segundo. sí, estaba en primera. Camiseta negra con rojo. Tenía como una ruleta. Acá. Dale, Lalo, dale, Lalo. Sí, ahora me acordé, boludo. Mirá vos la concha. Está ese, está. Yanucci. Y creo que está también el de que juega en 1000 equipos, el enano. Sí, sí, Ese sí. creo que también está. Bueno, Decí que no está Gozo, boludo. El capitán de Percha, boludo, ese buenísimo. hoy viene, por lo menos viene Nahue, hoy que es el que juega en Centro Español, ¿viste? Es increíble porque con nosotros no se saca un tipo de encima, es horrible. Nosotros tipo, no sabemos si boludea o si es su potencial. Porque cuando dice voy a jugar en serio, tipo, dice que dice, no bueno, hoy juego en serio. Pero vos lo ves y el chabón ¿Tenés? Once, voy a agarrar unas cebollitas. Esta cámara cuando le pones zoom no se corta el audio como las de antes, ¿no? Son golazos. Lo bueno en la cámara esa que tiene. Es un zoom que da. Sí. Donde hay cámara como la que compró Jean Reverrega. ¿Se usó eso alguna vez?
Pasamos un par de veces y yo dije, bueno, no me voy a hacer cargo, lo hice. Onda, porque tenía que subirlo yo el video, ¿no? Claro. No, no, me muchas gracias. Los videos se cortaban. Onda, iba y Me acuerdo. tenía que unir 7 videos. No, de un partido. De 7 minutos, cosas así. No, me acuerdo, es verdad. Onda, una verga, no sé por si grababa así, boludo. Ya vino fallada. Ahí va. Conociendo a Xian, compró a último momento Miami en un free shop. Claro. Eso, La que- típico, es el lugar que está, hay 1000 cámaras ahí, todas descartables, ¿viste? Claro. Es probable. Sí, boludo. La compró en un free shop. Que habrá salido $10, capaz. Sí, puede ser. Cuando trajo los infladores de allá, creo, no sé, amigo, por Dios, parecía de juguete eso, boludo. No sé si allá o... Me acuerdo que él llegó y Con dijo, más razón, boludo. traigo allá 2 tenés- infladores. Con más razón, allá tenés que comprar los piolas y Pero tal. bueno, si te salía más barato en ese Claro, momento. boludo. Hijo de puta. ¿Seguís haciendo los cosas de Miami vos? Sí, sí, pero ahora ¿Qué tenés que estamos en hacer? receso. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Lo mismo que hacen los chicos, pero Pero... desde acá. Claro, Y inclusive, no más, pero inclusive más atareado porque la gente de allá es medio compleja para laburar. hay mucho que... igual hay mucho... ¿Hay algún equipo yankee o son todos Puerto Rico? Son todos, estuvo un equipo yankee y jugadores yankees ahí que conformaban, pero generalmente no son la mayoría de ¿De ahí que lo Centroamérica. tenía que escribir en inglés? No, se maneja, de hecho hasta Gian me dijo que cuando fue allá nunca tuvo que hablar en inglés. O sea, no- Es que Miami es red latino. Exactamente, latino. Ah, Y no, es hablar con los equipos, lo mismo que hacen los chicos, pero bueno. Y en jornada, no sé si a veces me veías que estaban ese 5 hablando por teléfono y puteando, era porque me puteaba con alguno de ellos por teléfono. ¿sí? ¿Por qué? Igual el horario, onda tenés... El horario antes eran 2 horas y ahora es 1 hora menos. Entonces por ahí, no sé, me pasaba que llegaba a mi casa a la 1 y allá estaban terminando jornada recién y tenía que terminar de laburar ahí en casa. O no sé, llegaba, me pegaba un baño, iba a salir y me llamaban, porque ayer eran las 11 de la noche y acá eran las 1 de la mañana. Y entonces, no, porque sé que me pasó esto, no sé qué, y bueno, y mientras iba en el Uber Aparte, capaz. qué complicado igual. Tendría que hacerse cargo uno de ahí, boludo. Es que hay gente, pero ¿No es confiable? no es que lo convenciente, por ahí a veces pueden tomar decisiones y esperan que yo de acá lo haga y Pero aparte, vos pensás que estás hablando... Los chabones están hablando a otro país. El chabón está en otro país diciéndote... sí. Y a veces por ahí me dice, che, me pasó esto con lo otro y en vez de tomar una decisión capaz que me llaman para corroborar si está ok y es como, bueno, sí, fíjate si puede hacer esto, lo otro, lo que sea acá. 1-1, ¿no, Mario? Sí. ¿Qué te digo? 52, arrancamos un poco tarde. Nosotros la manera de decir. Casi siempre todo. Es un deal. Sí. El uruguayo. Va a ser jodido. No sé qué puede llegar a salir esto. Se recuerda haberlo puteado. Mientras no sea Sampaio.
Creo que zafamos. Nos quedó como unas manos, nos van a suspender. Nos decimos que no llueva. Bueno, y la gente. Ah, no. Yo dije acá. Ojalá que llueva en mi casa. Sí, Ya. sí. Una nube abajo. De ese lado y una nube. No te risas. ¿En dónde vive? No es por... Mi... cerca de Sierra de la Ventana. También donde ella vive originalmente es en los toldos, pero también es en otro lado. Ah, Yo pasó como una característica. Mucho eso, porque claro, en la casa de era como de las familias, a veces de las familias fundadoras del pueblito. Creo que la casa es una contra naturaleza, una mansión de hecho. Muchas veces porque en una parte de la casa se veía en la otra no. La estábamos viendo. claro, porque era muy grande. No perdimos muchas veces, pero yo decía, bueno, no conocía mucho, o sea, sí había un par de ellos, pero bueno, debe haber un árbol. Y al día siguiente salí no había tal árbol, o sea, literalmente estaba lloviendo en la parte sí, en la otra no. El día siguiente fue como, güey, qué raro. El día siguiente me levanto y había nieve. Yo no entendí un carajo. Muchas veces porque el arquero ahí con la luz que tiene que adivinar. Mal, ¿qué onda? No suele estar tan oscuro ahí, ¿o no? Porque generalmente están los de atrás que están los de perro, ¿viste? Sí. Cositas. Los perros. Al principio pensé que era tipo los jueguitos que habían quedado del fin de semana de la película. Vos sos medio. Un mal ahí. Se lastimó feo y sonreía. Dice, hermano, sos medio. Te apuesto. ¿Ves? En ese edificio había Lucio. Sí, viene. Está repasando. Ya repasó todos los apuntes. Se aburrió. Está viendo cómo hacer su propio juego. Ah, Sí, mis amores. Son Te digo que tres. Son son tres. dos. Literal. Son tres copy-paste. sí, onda madre y padre. Ya salía negro, de repente uno. Salió colorado, salió blanco colorado. Sí, como que uno tenía una manchita distinta, ¿no? Sí, Era el hermano perdido de... y la madre, viste, tiene un certificado Cheta. no, de hace. Tiene. Están a salvo. Tenía el certificado de cheta. No, certificado de coso de. ¿Viste cuando van al coso de belleza y eso? ¿En Como serio? torneos- No. como torneos de belleza. ¿Cuánta plata gana eso? Yo no sé, pero viste, onda, era una De gata. orgullo más que nada. Pero sí, era una gata que para cepillar, y peinaba. Ya. Todo lo que me da gracia es que yo no la había dejado así, o sea, me hizo como un burrito. Yo sola, por aparte yo no la había, me acordé que no la había dejado tapada. No sé por qué me acordé que lo... Lo has sabido, re lejos. De repente la perra, ahorita había Sí, vos sabés que yo tipo la fui a buscar la pelota y volví y dije, También dice, che, Nieve, está bien, porque la veo medio más pegosa en estos días, más dormida. ¿Por qué no? El frío que está haciendo. El animalito le cortamos todo el pelo, ¿qué esperas? Sí, me la veo más chiquitita, digo, porque se está cagando de frío. Ahora la llevamos a cortar el pelo de la perra y ahora está así, tipo, hecho un bollito de frío que tiene, pero si le pongo el busito se enoja conmigo. ¡Dicho! En vacaciones le corté el pelo, 2 días que se fueron. Llegaba a poner la mantita, el odio lo iba a ligar yo únicamente.
No estaba dispuesta a que mi perra me viera así, así que decidí por subir la calefacción. Yo cuando veo a toda una perra pegote. Está muy bien. Deja maluca. Yo la puteé, me enojé y la arranqué a putear. Porque claro, no podía. Estábamos intentando dormir, claro, la perra se ponía en medio, me enojé feo. ¡Ay, la re puta madre! Sandino la movió para su lado y dice, tranquila, no te va a molestar más. Pensando que me está diciendo a mí, no le está diciendo a la perra. Tipo, tranquila, yo con una cara de orto. Sos pelotudo. La perra cholla, tipo. ¡La cabeza! ¡La cabeza! No se puede. No, no se puede. Bueno, si no tendría sentido en el saque. Andarían siempre ese y se debería de volar siempre. Hay un equipo que hacía eso. Sí, cosas. No, no sé si estabas. El que tenía la camiseta de Newell. Segurola. Segurola. Un pepino esa luz acá. Sí, literal. Ahora. Sí, literal. Falta que se prenda la letra del arquero, porque el arquero está negro. Es que ahí creo que no están rotos. Un solo lado acá al lado del otro. Roja no te gustan. Igual depende, es lo que está bueno en la comida. ¡Atrás, vamos atrás!
Sí, pues no entendía. Perdón. ¿Querés uvas? No, muchas gracias. ¿Querés uvas? No. Ya me diste. No me contesta. No, gracias, agradezco. Ale. Sí, aparte, mira, tipo, Ale, Encima. vos sos Ale 2. Tres veces. Ya está la pelota para el juego. ¡Volvemos! Vos agarrá cuando quieras, Ale. Vos agarrá cuando quieras. Bueno, ya es suficiente. Una sola. Cuando quieras, Bueno, listo. Cuando quieras, una sola. Claro. En total tenés una por día. Ya la pelota para el juego ¡Para acá sobra uno! ¡Guarda! ¡Guarda! Sí, total. Sí, Tincho. ¡Santi, volvé, boludo, acá! Sí, Tincho. ¿Cómo comprar el super eso? Ya. ¿En el super? Sí. Mano. No son tantos. Ya. El Carrefour. No, igual estas no están tan dulces, las de la verdulería son están un poco más dulces. Dale, Esteban. Pará, Maxi, pará. Maxi, todo. Ale. Dale, son todos Ale ahora. Somos todos Montiel. Voy a dejar acá. ¡Eso! Es más fácil que la nene que la pasa. Ah, mierda. Gracias, Omar. Muchas gracias. ¡Están tirando piedras, pues! No, la levantó así nomás. Pará, hermano. Quería venir a jugar, falta uno. Aparte me encanta que el papá no dudó ni en un segundo, tipo, no dudó en ningún momento si iba a poder hacerlo.
otro. Pasa. Uy, ¿Cómo se llama? ¡Novena! Arriba de mi cara. sí. Se pega un kick ni cagando. Ni cagando, boludo. No, no. ¡Papá! Así, loco, así. Estuvo rápido. Muy bien. Porque estaba muy cerca. Mal. ¿Lo viste? ¿Lo viste?